Correcto. Habíamos estado viendo las alteraciones dentales, ¿sí? Ahora vamos a ver las alteraciones en cuanto a posición. Como ustedes bien saben, existe tres clases según Angle, ¿sí? La clase uno, clase 2 y clase 3. La clase uno, clase 2 y clase 3 aplica a molares y caninos, donde decimos que la clase uno, por favor, esto sí, de memoria, ¿no? En la clase uno, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco vestibular del primer molar inferior. La clase 2, cuando nuestra cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra por delante del surco. Así sea 1 milímetro, ya tenemos que marcar la clase 2 del paciente. ¿En qué influye la distancia? ¿En qué influye la magnitud de la discrepancia en el tipo de tratamiento que nosotros vamos a utilizar? ¿Sí? Entonces, la clase 2 es cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye por delante del surco vestibular del primer molar inferior. Desde 1 milímetro hasta lo que nosotros encontremos de discrepancia, ¿sí? Y para la clase 3 es cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra por detrás del surco vestibular del primer molar inferior. Y de la misma manera, con los milímetros que sea, desde 1 milímetro nosotros ya marcamos clase 3 porque de esto va a depender el tratamiento que nosotros elegimos. En denticiones completas, cuando tenemos todos los dientes, la relación molar sí importa, sí influye, pero cuando nosotros hagamos los tratamientos o cuando nosotros em, veamos pacientes que ya tienen tratamientos ortodónticos realizados, ¿la clase molar importa? Realmente no tanto. Sí, porque en pacientes, por ejemplo, en pacientes que son clase 2, que tienen medio molar de discrepancia cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra en el punto de contacto del segundo premolar con el primer molar inferior, muchas de las veces los clínicos solamente hacemos extracción de primeros premolares superiores, donde si bien el molar va a seguir en clase 2, el canino puede ocupar el lugar del premolar y retroceder todo el segmento anterior para que nos quede clase 1 canina y clase 2 molar. De la misma manera, en los pacientes clase 3, nosotros podemos sacar el premolar inferior, llevar los 6 dientes para atrás y que el canino nos quede en clase 1, pero que el molar nos quede en clase 3. Entonces, las dos clases son importantes, molar y canina. Sí, sí son importantes, pero en casos de compensación, nosotros podemos sacrificar la clase molar, pero jamás vamos a sacrificar la clase canina. ¿Por qué no vamos a sacrificar nunca la clase canina? Y para nosotros es más importante la clase canina que la clase molar, porque la clase canina nos va a dar las guías caninas. Si es que nosotros tenemos una adecuada relación
de los caninos, nosotros vamos a tener desoclusiones en guía canina, lo que nos va a permitir proteger a los dientes posteriores y a los dientes anteriores. Entonces, no me importa mucho mi clase molar con que yo le haga ocluir, ¿sí? O sea, yo le tengo que dejar en oclusión a mi clase molar, sí le tengo que dejar en oclusión. Tiene que contactar, pero no me sirve como tal en una posición antero-posterior, ¿sí? Porque el molar va a seguir cumpliendo su función de triturar o moler. Mientras que el canino sí nos importa porque el canino es el que nos va a dar las desoclusiones en los movimientos. Y con esto protegemos a la parte posterior y a la parte anterior de fracturas o de desgastes oclusales. Poniéndonos a pensar, nosotros vamos a ver muchas de las veces en nuestros pacientes que podríamos tener una clase del un lado y otra clase del otro lado, tanto canina como molar. ¿A qué se debe esto? Primero, se puede deber a desviaciones que presenten los pacientes. Yo, ¿cómo cercioro esto? Si es que solo me entregan los modelos, no voy a poder dar un diagnóstico de qué es lo que está pasando, si es que tiene una desviación. Necesito fotografías, necesito tomografías, necesito mínimo radiografías para ver si es que existe alguna discrepancia. Pero si nosotros observamos clínicamente, podemos observar las desviaciones del paciente también, si es que afinamos nuestro ojo clínico y ciertas características. Porque otra causa de que nosotros presentemos clases alteradas, sea 2 o 3, es que el paciente haya tenido pérdida prematura de dientes deciduos. Una vez que el paciente pierde los dientes deciduos, lo que ocurre es que va a existir una migración dental. Y en esta migración dental nosotros podemos tener una pseudo clase, porque o sea, realmente es una clase 2 o 3 dental, pero sabemos que ese diente migró y la terapéutica cambia, porque yo podría utilizar biomecánicas de distalización o mesialización para tratar de mover esos dientes y poder llegar a la clase completamente, ¿sí? Porque muchas de las veces quieren simplificar, entre comillas, su trabajo haciendo extracciones asimétricas, pero las extracciones asimétricas son muy difíciles de tratar y sí se nos complica en biomecánica, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 3 clases dentales: clase 1, clase 2 y clase 3. ¿En qué dientes son en los que principalmente marcamos? En molares y en caninos. ¿También se puede marcar en premolares? Sí, porque muchas de las veces puede haber una alteración de forma o tamaño y dependiendo de eso, nosotros también culparemos a alguien de la clase. Puede ser por mesialización de dientes, puede ser por formas atípicas de los dientes, dientes más pequeños, menos espacio, existe también migración dental. Puede ser clases francas, netas, que se deben también a lo esqueletal en el paciente y pueden ser clases unilaterales por desviaciones. Otra de las causas que les podría a ustedes ocurrir en la clínica, pero con menos frecuencia, es desviaciones en las cuales el paciente no es asimétrico, pero el paciente tiene una mala posición condilar dentro de la cavidad glenoidea. Y como el paciente tiene una mala posición, las clases de los dos lados varían. Y al momento que el paciente, ¿cómo verifico yo esto? Al momento que el paciente abre,
el paciente cuadra o encaja de maneras diferentes la mandíbula y se le ve un, una desviación al abrir y cerrar, ¿sí? Se le ve el cambio de dirección y lo que también se puede observar y palpar son problemas articulares. Cuando el paciente presenta chasquidos y vemos movimientos de desviación, muy posiblemente solo la mandíbula, si es que no es asimétrica, esté descuadrada y eso nos está presentando el problema que nosotros estamos observando. Entonces, para yo determinar una clase, ¿es necesario solamente ver los modelos? No, es necesario que yo tenga más información como fotografías, un registro de mordida adecuado, em, el mejor de los casos tomografía o radiografías. Si es que yo tengo una clase uno, una clase 2, ¿el problema es solo ese? No. Muchas de las veces los problemas vienen acompañados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente pudo presentar otros factores ambientales aparte de los genéticos para profundizar o empeorar sus problemas. Como podemos observar aquí, la clase 2. Ustedes ya saben cómo diagnosticar una clase. Yo ya les enseñé una clase esqueletal con radiografías midiendo el ANB, que ese nosotros lo podemos medir de la unión del SNA, el SNB. Norma de 0 a 2, de 0 a 4, ¿sí? Porque es 2 más menos 2, entonces va de 0 a 4. Si es que es más de 4 la discrepancia, clase 2. Si es que es menos de 0, -1, -2, -3, -4, etcétera, clase 3, esqueletal. En este caso, nosotros podemos observar que el surco del primer molar superior se encuentra aquí y tenemos media cúspide por delante, el primer molar superior. Entonces, ¿es una gran discrepancia? No es una gran discrepancia. Es algo que se puede solucionar con módulos, pero nos da una apariencia muy grave, sí, porque el paciente también tiene mordida abierta anterior. ¿Por qué? Por hábito lingual, que hizo que los dientes superiores se vestibularicen, los dientes inferiores tengan una posición vertical, pero nótese también que su curvatura de SPI está muy pronunciada, por lo cual esta extrusión de la parte media puede hacer que la mandíbula rote para abajo y para atrás, profundizándose esa clase 2. Generalidades de esta clase 2 es clase 2 división 1. ¿Qué quiere decir clase 2 división 1? La clase 2 división 1 es que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra por delante del surco mesial del primer molar superior y los dientes anteriores se encuentran muy proinclinados. ¿Sí? Todos los dientes proinclinados, más la característica molar, característica canina también, nos da una clase 2, 1. Clase 2, división 1. Clase 2, división 2. Nosotros seguimos observando a la cúspide mesiovestibular del primer molar superior por delante del surco vestibular del primer molar inferior. De la misma manera, el canino se encuentra por delante de la unión. El canino debería estar en la unión
del primer premolar con el canino, ¿sí? Se encuentra por delante clase 2, pero no nos da una apariencia de que exista un adelantamiento muy grande del maxilar superior. ¿Por qué? Porque los dientes, para compensar, se retroinclinaron y descendieron. Yo me he encontrado con clases 2 que parece que no tiene espacio para llevarnos los dientes para adelante, para atrás, por lo retroinclinados que están y lo unidos que se encuentran a los dientes de abajo. Pero aquí ustedes no tienen función. ¿Por qué? Porque con un diente retroinclinado, nuestro incisivo no tiene contacto donde debería tener contacto si hablamos de oclusión. Supongamos que es una clase 2 muy marcada y el incisivo inferior sí llega a tocar la cara palatina del del incisivo central superior. Pero al momento de hacer las desoclusiones, aquí tiene que hacer un movimiento más para atrás de la mandíbula, lo cual incomoda o afecta al paciente porque la mandíbula no se puede hacer más para atrás. Tenemos como bloqueo la base del cráneo en la parte de la cavidad glenoidea que no deja que nuestros cóndilos se vayan más para atrás. ¿Sí? Entonces hay un bloqueo y se ve feo. Muchas de las veces, claro, ¿por qué también no se ve bien? Porque la luz refleja en el tercio superior y hace que se note esa retroinclinación. Otra cosa que suele tener estos pacientes para compensar su clase 2, subdivisión 2, es que los laterales, nuestros incisivos laterales, se proinclinan y están en infraoclusión, dando espacio para que los incisivos se hayan ido para atrás. Clase 2, subdivisión 2. Afecta mucho visualmente porque ustedes saben, gracias a estética, que el triángulo que se debe formar entre los senos gingivales del central, del canino y del lateral está invertido. Normalmente el incisivo, el seno gingival, debe estar por debajo de la unión de los dos senos. Y al verse arriba el diente proinclinado es un impacto visual bastante grande. Es una maloclusión muy llamativa. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que contar con el molar, cuál es la posición del molar para que ustedes intenten referenciarse a cuál va a ser la terapéutica que se utilice. Si es que yo tengo hasta media cúspide, el paciente puede em, arreglarse con ligas si es que los dientes anteriores no están demasiado proinclinados. Si los dientes anteriores están demasiado proinclinados, el problema de que yo use ligas intermaxilares va a ser que todos los dientes inferiores van a irse más adelante, proinclinando más nuestros dientes inferiores y haciendo que pierda su estabilidad ósea. Entonces, yo evitaría el uso de ligas sabiendo la clase y sabiendo la proinclinación de los dientes. Ahora ya va todo tomando sentido. Si es que nosotros unimos los exámenes complementarios a la clínica, vamos a encontrar solución. Si es que ustedes se fijan,
en esta fotografía nos falta completamente el tamaño de los laterales. ¿Cómo podría yo darles espacio a esos laterales llevándome los caninos para atrás? Una vez que yo me lleve los caninos para atrás, en vez de los premolares, les pondría en una buena posición para yo poder em, tener las desoclusiones anteriores. ¿Cómo tomo yo la elección del tratamiento? Según la inclinación de mis dientes. Si mis dientes incisivos están retroinclinados, yo pongo brackets desde un inicio para que se me proinclinen un poco gracias a la fuerza que van a tener los caninos, los laterales. Si mis centrales están en una buena posición, eso quiere decir unos 110 más menos 5 grados con respecto al plano palatino, lo que yo haría es llevarme los caninos hacia atrás, posicionar los laterales hacia atrás y jugar lo menos posible con mis centrales, ¿sí? Porque si yo pongo brackets en un paciente de estos, completamente lo que va a hacer la fuerza de los caninos de los laterales es empujar, vestibularizar mis incisivos. Pero luego que yo me quiera llevar para atrás todo, voy a haber jugado demasiado con el hueso, porque aquí yo ya hice que para que se verticalicen en mis raíces, me llevé la raíz para atrás. Entonces dice que aquí exista aposición, reabsorción y aquí exista aposición. Pero al momento de yo ya tener, perdón, mis incisivos en una correcta posición y quererme llevar para atrás, yo ya perdí la tabla ósea en un tercio por lo menos. Y voy a querer recuperar eso. Entonces, son movimientos biológicos que yo los estoy haciendo de gana. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros conozcamos todos los métodos diagnósticos para yo basándome en todos mis métodos diagnósticos poder dar un tratamiento coherente a mi paciente. No todos los pacientes clase 2 son pacientes en los que yo puedo utilizar ligas intermaxilares. No todos mis pacientes clase 2 yo les voy a ofrecer extracciones. No a todos mis pacientes clase 2 les puedo ofrecer protrusión mandibular para compensación. Depende mucho de los valores que yo esté observando. Entonces, nosotros también tenemos problemas esqueletales. Ya hablamos un poco de los problemas esqueletales anteroposteriores junto con las clases dentales, pero ojo, yo también les dije que no siempre coinciden. ¿Por qué no siempre coinciden los problemas esqueletales con los problemas dentales? Porque los dientes pueden encontrarse en otra posición por pérdida prematura de los dientes, por agenesias, por microdoncia, macrodoncia, por posiciones de infraoclusión, supraoclusión de los dientes, voy a encontrar en diferentes posiciones. Entonces, no siempre concuerda la posición dental con el problema esqueletal. Y tenemos que diagnosticarlos por separado. La posición dental, por lo general, nosotros cómo diagnosticamos, gracias a la clínica y a los modelos de estudio. Los problemas esqueletales, muchas de las veces, ustedes van a poder observarle al paciente más o menos qué clase esqueletal es, porque muchos pacientes tienen una discrepancia bastante grande, ¿sí? Se les nota claramente su alteración, se les nota mucho em, el hecho de que
tienen muy adelantado el maxilar o muy retruido el maxilar, pero solamente pueden constatar y darle un número cuando ustedes hagan la cefalometría y observen con cuánto es y si esa discrepancia puede ser corregida o no puede ser corregida solamente con ortodoncia. Entonces, siguiendo con los problemas esqueletales, vamos a ver primero problemas transversales. Ojo, esta parte para mí es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque de esto va a depender si es que ustedes necesitan mandarle al paciente una radiografía o una tomografía. Si es que ustedes no diagnostican un problema transversal, y el paciente tiene el problema transversal y mandan radiografías, el ortodoncista o la persona que vaya a tratar a este paciente no tiene una manera de saber si es que el paciente tiene una discrepancia posterior, un problema transversal. ¿Por qué? Porque esas radiografías no nos pueden dar problemas transversales. ¿Con qué radiografía podría yo diagnosticar un problema transversal? Con una radiografía anteroposterior. Pero esto se ve en la clínica. Si es que ustedes ya ven en la clínica que el paciente tiene un problema transversal, manden una tomografía, porque si yo sumo $15 de la panorámica, $15 de la lateral de cráneo, $15 del antero posterior, ya son $45. Que de preferencia yo mando una tomografía de $70 y puedo diagnosticar todo, ¿sí? O sea, no nos vayamos a que solo igual sigue siendo más cara la tomografía, pero la tomografía me va a ofrecer muchas cosas que inclusive entre tres radiografías yo no voy a poder diagnosticar. Como dice la diapositiva, ojo con la mordida cruzada posterior unilateral o bilateral, porque es un problema más común de lo que parece. Yo antes de ser ortodoncista, tal vez era por desconocimiento, no había visto tantas mordidas cruzadas posteriores como las observé ya siendo ortodoncista. ¿Por qué? Porque tengo un montón de tratamientos de SARPE, de MARPE, en los cuales hago disyunción para poder compensar estos problemas que tienen los pacientes. Como ustedes pueden observar, en niños yo he visto bastante mordida cruzada unilateral o bilateral. ¿Cómo yo elijo un tratamiento? Yo elijo un tratamiento en base a lo que a mí me funciona. Es lo que he visto mucho en redes, he hablado mucho con colegas y yo he pensado también siempre lo mismo, que hay muchos aparatos, ustedes pueden ver muchos aparatos en ortopedia, ustedes pueden ver un sinnúmero de biomecánicas que existen en los laboratorios en el mercado. ¿Con cuál aparato, cuál biomecánica me va a dar mayor efectividad? Eso tienen que ver cómo les va a ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que utilizan cierto tipo de aparatos y les va muy bien. A otros pueda que no nos vaya bien con esos aparatos, pero los solventamos de otra manera. Inclusive, alguna vez yo hablé con una amiga que el problema que tuvo un paciente de ella se solucionaba de una manera un poco más fácil de como ella
lo solucionó y ella sabía. Y cuando me preguntó, me dijo, Denny, ¿qué opinas tú del caso? Y le digo, está súper bien, está súper chévere. O sea, yo no hubiera hecho eso, yo hubiera hecho esto, esto y esto, pero para mí el mejor tratamiento es el que te resulta. O sea, hay colegas que no usan para nada el péndulo. Yo sí uso el péndulo. ¿Por qué uso el péndulo? Porque a mí me ha resultado muy bueno para distalización, para llevarme dientecitos que estaban muy mesializados a su posición. ¿Tiene efectos colaterales del péndulo? Sí tiene efectos colaterales, pero yo lo sé manejar. Hay personas que no lo saben manejar y no les gusta porque les ha ido mal y está bien. Entonces, ¿cuál es mi función como profesor con ustedes? Decirles qué aparatos pueden utilizar ustedes para solventar esto. De que les funcione o no les funcione, no depende de mí. Depende mucho de cómo ustedes entiendan el uso del aparato y de cómo le den uso a su aparato. Por ejemplo, yo, Denny Morán, nunca he puesto un Quadelix. Un Quadelix es un aparato que sirve para mordidas cruzadas posteriores. Nunca he utilizado un Quadelix porque yo siento que tengo mucho más control sobre un Hyrax. Entonces yo utilizo siempre Hyrax. Hay doctores a los que les gusta mucho el Quadelix porque trabaja solito. A mí no me gusta. Entonces ustedes, teniendo la información esta, pueden mandar al laboratorio a hacer un Quadelix, intentar hacer ustedes mismos un Quadelix. Si es que les va bien, hermoso. O sea, les funcionó a ustedes. Si es que les fue mal, pueden pasarse a otro tipo de tratamiento. Y no, con esto yo no quiero decir que les puedo dar tratamientos inservibles, pero hay tratamientos que ustedes no van a aprender a manejar, no van a poder manejar simplemente porque no se les da. ¿Sí? No va con ustedes o no va con su técnico el hacer un aparato chévere de esos. Por ejemplo, a una paciente de otros doctores, y digo otros porque había estado intentando con otros profesionales, le tenían con un Hyrax. Pero la paciente comenzó a desarrollar hábitos de chuparse el labio, de estar jugando con el Hyrax, porque a ese Hyrax el técnico le puso muy abajo. ¿Sí? Estaba muy separado del paladar. Como estuvo muy separado del paladar, tenía mucho contacto con lengua y la paciente comenzó a crear sus hábitos. El tratamiento estaba funcionando, el tratamiento no estaba funcionando porque le estaba creando nuevos hábitos a la paciente y las activaciones que mandó el profesional no eran las adecuadas. Por ejemplo, yo conocí una vez a un doctor que era odontólogo general, hoy es ortodoncista, que cuando él era odontólogo general le mandó a utilizar un Hyrax, y yo sé porque me conversó otra doctora que trabajaba con él, le mandó a utilizar al paciente el Hyrax y le daba un cuarto de vuelta cada 15 días. Personalmente, eso no vas a acabar de abrir ni en un año. Y después del año el paciente va a tener que quedarse por 6 meses más con el aparato como contención para que no se vuelva a cerrar. Entonces es un mal uso del aparato. El aparato sirve en las manos correctas. Es como que si a mí me dan cualquier arma de fuego, está comprobado que las armas de fuego pueden
funcionar a varios metros de distancia, pero yo estoy seguro que yo no le pego a alguien a 2 metros porque no sé utilizarla. Si me dan bloqueada, no voy a poder desbloquearla en un buen tiempo y hasta eso ya me van apuñalando unas 10 veces. Entonces es lo mismo con la aparatología que nosotros tenemos en ortodoncia. Si ustedes no entienden, no escucharon bien, em, están conectados a la clase solamente puesto de lejos porque todavía siguen con pacientes y por ahí no escucharon que yo estaba criticando la activación de cada 15 días y dicen, yo por ahí le escuché al doc que una vueltita cada 15 días, algo así. Entonces mandemos un Hyrax con una vueltita cada 15 días. Obviamente no les va a ir bien. Entonces, todos los aparatos, inclusive los brackets, no funcionan bien si es que no se les da el uso adecuado. Pero muy aparte de eso, tienen que ustedes tener cierta afinidad con los aparatos, porque muchas de las veces no les va bien con un aparato y tienen que saber con qué le pueden ustedes suplementar a ese aparato. Ojo, este momento no les voy a dar terapéutica porque todas esas clases de aparatología tengo en otra clase. Este momento estamos viendo solamente el problema. Entonces, si es que ustedes lo que les debería pasar es que les llame la atención porque alguna vez vieron un paciente y ya saben que tiene un problema transversal y en un futuro, cuando veamos la otra clase, ustedes van a decir, cierto, ya, para el problema transversal, ¿qué es un problema transversal? Cuando el paciente tiene una discrepancia maxilomandibular en sentido transversal. ¿Cómo podemos ver esto? Con un corte coronal. En un corte coronal nosotros podemos medir el hueso de molar a molar, más o menos en la parte en que esté eh, la furca y de la misma manera en mandíbula. ¿Por qué les digo más o menos? Porque en los modelos, cuando ustedes puedan medir esto, ustedes no tienen un número exacto. ¿Sí? No saben dónde exactamente está el fulcro, dónde está la división de las raíces. Entonces, ustedes solamente van a poder medir esto con certeza en una tomografía. En una tomografía, se abre la tomografía, se va a los primeros molares superiores, se ve dónde está el punto de contacto de las raíces y a esa altura me voy de hueso vestibular a hueso vestibular, mido con las propias herramientas que me dan las aplicaciones y luego me voy a la mandíbula, hago lo mismo, mido y me doy cuenta de la discrepancia. Siempre el maxilar debe estar más 5 milímetros que la mandíbula. Si es que tenemos del mismo tamaño, tenemos una discrepancia maxilomandibular. Si tenemos menos, tenemos discrepancias maxilomandibulares que pueden afectarnos de un lado o de los dos lados. Otra señal que ustedes deben estar muy atentos, si es que el paciente no tiene mucho apiñamiento y mis líneas medias están bastante desviadas, muy posiblemente ese paciente tiene un problema transversal. ¿Cómo me puedo yo dar cuenta? Cuando sus molares inferiores, nosotros de frente los vemos muy inclinados. Miren esos molares, cómo están inclinados. Muchas de las veces los pacientes vienen medio compensados. ¿Por qué? Porque los molares superiores
se han vestibularizado, los molares inferiores se han lingualizado y al momento que nosotros ponemos ortodoncia, ponemos arcos, lo que va a pasar es que el molar superior vaya hacia palatino para verticalizarse y el molar inferior se vestibularice, dándonos la mordida cruzada que nosotros teníamos. ¿Qué pasó? No supimos diagnosticar. ¿Por qué? Porque le dimos al paciente una sola visita y no nos fijamos en sus molares. No le tomamos modelos de estudio y no nos percatamos de eso, entonces solo mandamos radiografías. Y como solo mandamos radiografía panorámica y lateral, no nos dimos cuenta de que el paciente era propenso a que se vea la la maloclusión posterior que él tiene. Otra de las cosas que nos faltó fue tomar fotografías, porque si ustedes llegan a su casa, se sientan y ven esta fotografía, dicen, chuta, aquí están inclinados, pero aquí están mucho más inclinados. Sí, de este lado no concuerda con este lado. Y aquí podemos observar más o menos que el hueso se encuentra por aquí, pero acá el hueso se encuentra acá. Entonces, tengo una línea media desviada y el doctor me dijo que si veo algo raro acá, más la línea media desviada, el paciente puede tener un problema transversal. Mandémosle una tomografía. El paciente se toma la tomografía, ustedes revisan la tomografía y sí, en la tomografía visualizan que los dientes inferiores están inclinados, los superiores están vestibularizados y la discrepancia de los dos huesos está en 5, pero beneficiario la mandíbula. La mandíbula está con +5, entonces tengo un problema transversal de casi 1 centímetro, que en boca es bastante. Ojo, si ustedes quieren solamente arreglar antero posteriormente a este paciente, les va a quedar muy difícil. Lo que ustedes tienen que observar siempre son los caninos. Si es que el canino no se encuentra cruzado, supóngase en este caso el canino estuviera por acá afuera. Así este central estén cruzados, yo voy a poderle llevar hacia vestibular a estos dientes gracias a la fuerza de mis caninos. Pero si yo tengo un canino que se encuentra por detrás del otro canino, el problema va a ser transversal o esquelético, ¿sí? En adultos, un problema esquelético me lleva a que el canino superior esté por detrás del canino. Obviamente, si es que no ven que el canino solo le salió muy palatinizado, solo el canino está palatinizado y el resto de dientes está bien. Eso es una mal posición dentaria. Pero si yo veo que tenemos mordida cruzada anterior más un canino, ese no es un problema solo antero-posterior, sino es también un problema transversal que nosotros tendríamos que informar. ¿Por qué? Porque en caso de que esto ya no sea en dentición decidua, en caso de que esto sea en dentición permanente, no voy a poder solventar este problema solamente con brackets. Me va a tocar añadir otro aparato
al cobro. Entonces yo ya sé que tengo que informarle al paciente, porque si ustedes no le informan al paciente y luego ya no pueden avanzar con el tratamiento, eso ya es un pretexto. Si es que ustedes le avisan antes al paciente el problema, eso es un buen diagnóstico. En dentición definitiva, como les había dicho, aquí no me pueden decir que tiene mordida cruzada antero-posterior porque el lateral está por atrás. Lo que pasa es que el paciente tiene mordida cruzada posterior y también un canino palatinizado, ¿sí? Es otro tipo de tratamiento. Miren cómo se encuentra el hueso. Hay discrepancia, clarita esta discrepancia. Miren aquí. Nosotros podemos observar que del un lado está bien, pero del otro lado hay bastante discrepancia. Y también tendríamos que verificar con la tomografía si es que estos dientes están verticales o están lingualizados. ¿Por qué se pudieron haber lingualizado? También, aparte de que tenía la mordida cruzada esquelética, porque si chocan cúspide con cúspide, una de las cúspides va a tener que ganar para la comodidad del paciente morder, porque si chocan cúspide con cúspide, el paciente aumenta su dimensión vertical y es más incómodo. Entonces, tuvieron que haberse metido en los surcos las cúspides superiores para estabilizar un poco esa mordida. Miren lo que les menciono, la línea media. Entonces, cuando ustedes vean líneas medias desviadas, preocúpense un poquito más en esos casos, porque puede ser que no sea solo dental, puede ser una mordida cruzada bilateral, donde claramente nosotros observamos que existe discrepancias óseas y afortunadamente nosotros tenemos una falta de espacio. ¿Qué diagnostico yo aquí en dentición mixta? Obviamente, por la cantidad de diastema que tiene el paciente, la línea media puede acordar un poco, ¿sí? ¿Qué es lo que yo diagnostico? Disyunción. El paciente está todavía joven, está niño, ya tiene los molares. Disyunción. Como les menciono, a mí me gusta el Hyrax. A otros doctores pueda que les guste el Quadelix, a otros puede que les guste el Haas, a otros pueda que les guste el McNamara. Yo utilizo dependiendo de las características de cada paciente, porque si mi paciente presenta un hábito de lengua, yo mando a integrar a mi aparato otras cosas. Otra de las cosas por las que yo no utilizo un Quadelix, porque no me da la oportunidad de añadir otros aparatos para otras funciones. Problemas combinados. Nosotros tenemos un problema transversal, sí tenemos un problema transversal. Tenemos un problema vertical, también tenemos un problema vertical. Como ustedes pueden observar, el paciente tiene mordida abierta anterior, aparte de mordida cruzada bilateral. El problema vertical obviamente se nota, pero siempre hay una secuencia para arreglar los problemas. Primero, se corrigen los problemas transversales, siempre es en este orden. Segundo, problemas anteroposteriores.
Y tercero, problemas verticales. Si mi paciente tiene una combinación de todos estos problemas, yo debo hacer la expansión transversal o disyunción, hacer la disyunción, arreglar mi problema anteroposterior, podría ser con una máscara facial, por ejemplo, para traccionar el maxilar superior, o en caso de que sea un paciente clase 2 poner algún tipo de pista para desplazar, o pueden ser twin blocks para que la mandíbula se desplace y al último arreglo el problema vertical. Cuando ya lo demás esté funcional, arreglo el problema vertical. Entonces, como ustedes pueden observar, en este paciente tenemos dos problemas. Problema vertical, un problema transversal. Antero posterior, no mucho, ¿sí? Eso posiblemente yo lo pueda arreglar luego con ortodoncia, porque no es un problema anteroposterior muy marcado. Tenemos falta de espacio, un montón de falta de espacio, que lo vamos a poder compensar con la disyunción. Ojo, otra cosa, por favor, nosotros, si es que el paciente no tiene un problema transversal, no pongamos disyuntores para ganar espacio, ¿sí? Me ha pasado que doctores se enojan conmigo porque ellos ya vendieron el Hyrax, o sea, ya le dijeron al paciente que sí, que para la falta de espacio, que esos laterales no van a entrar y luego los otros dientecitos tampoco no van a entrar. Entonces el doctor le pone un aparatito que le amplía y ahí ya entran todos los dientes. Yo llego y el problema no es transversal, el paciente no tiene una mordida cruzada, el paciente está bien y yo tratar de meterle dientes a la fuerza no va a resultar. ¿Por qué? Porque la mandíbula ya está soldada y en la mandíbula yo solo puedo vestibularizar, pero tampoco puedo comprometer el hueso mandibular por tratar de meter más dientes de los que debería tener, ¿sí? Entonces, no vendan tratamientos de disyunción por falta de espacio. Vendan tratamientos de disyunción cuando el paciente tenga problemas transversales. Vemos problemas de comprensión muy graves donde el paciente tiene extremadamente una hipoplasia muy marcada, desviación de las líneas medias. Claramente nosotros a ese paciente no le podemos ofrecer ortodoncia para mejorar. Tiene un problema transversal, tiene un problema antero-posterior. Aparte, faltan dientes. Muy posiblemente ese paciente puede tener paladar hendido porque tiene varias características. Tiene hipoplasia maxilar, tiene desviación de líneas medias, tiene agenesia dental. Del otro lado, igualmente tiene agenesia. Es por eso que tiene esa prótesis. Entonces nosotros con fotografías vamos a poder, si es que me mandan esa foto y me dicen, Dog, el paciente no tiene nada, solo quiere ponerse los brackets, obviamente que le voy a decir que es imposible porque ese paciente tiene que pasar por varios procesos. Yo con brackets no voy a hacer absolutamente nada. Y parece que estoy exagerando, pero es la realidad de la odontología de hoy. No sabe mucha gente diagnosticar y es por eso que les venden el cielo y la tierra a los pacientes con tratamientos baratos y mal hechos. O sea, los ojos ven lo que la cabeza sabe. Y si la cabeza no sabe dar un diagnóstico correcto, los ojos no van a ver que hay más problemas que solamente mover los dientes. Ahora, mordida en tijera.
Ojo, la mordida en tijera quiere decir que las cúspides de corte superiores e inferiores chocan entre sí. ¿Qué es lo que pasa cuando las cúspides chocan entre sí? Que yo voy a tener un problema muy grande porque voy a poder hacer desviaciones de mi mandíbula al no poder cerrar bien. Muchas de las veces estas cúspides caídas de los segundos molares dan problemas de trastornos temporomandibulares. ¿Por qué les digo que se fijen mucho en esto? Porque muchas de las veces, siempre que tengan esto, es mejor añadir otro tipo de biomecánica, otro tipo de aparatología, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil descruzar eso. Es bastante difícil descruzar eso. ¿Cómo se lo puede hacer? Se lo puede hacer con con un mini implante. Con un mini implante, cojo al mini implante una cadeneta y me llevo para adentro ese diente. Otra forma en la que yo puedo hacer es, lo más seguro es que este mini implante esté muy cerca del diente. Otra que podría ser en la línea media, otro mini implante y ponerle un botón lo más cervical que yo pueda a este diente para que no contacte, ¿no es cierto? Y llevármelo. En el caso de que estén muy lingualizados los inferiores, de la misma manera ese hueso es más duro y es muy difícil sacarlos. El hueso del de arriba es muy suave. Entonces, muchas de las veces, ¿cómo también se soluciona esto? Si es que el diente de arriba es el que está vestibularizado y el de abajo está bien o está un poquito lingualizado, lo que se hace es poner el tubo en este diente inferior, poner un botón en el lingual y mandar una liga que se llama liga criss-cross, una liga cruzada del superior al inferior para que el inferior se vestibularice y el superior se palatinice. Pero en caso, es por el hueso, ¿no? Es por la calidad de hueso, el tipo de raíz que tiene nuestro segundo molar. Pero en el caso de que sea al revés, que el superior esté bien y el inferior esté bastante lingualizado, es bastante difícil que el superior le saque al inferior. Para eso yo tendría que poner una banda en el molar, una banda como esta. Tendría que ponerle una banda al molar y por lingual poner una barra lingual unido al otro molar, esta que sea más gruesita en un alambre 10 para que me dé soporte suficiente para que yo con este diente y un tubo doble pueda utilizar un gancho para vestibularizar ese diente. Entonces, les hablé un poquito de biomecánica. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que no es tan fácil mover este tipo de problemas, ¿sí? Ustedes pueden ver que aquí aparte ya le puso un tope, ¿sí? Ya le puso un tope para alzar la mordida. ¿Por qué querían alzar la mordida? Porque si no, esta cúspide nunca va a pasar para adentro porque siempre va a chocar. Una vez que abren, dejan un espacio libre y este diente va a poder rotar sobre su eje y palatinizarse, ¿verdad? Pueda que me quede un poco extruido con un doblez de extrusión o posicionando más arriba el tubo, voy a poderlo sacar. Entonces, no es un tratamiento em, muy fácil, los problemas transversales, ¿sí? Los problemas que nosotros encontremos en la parte de atrás va a tener un costo extra porque van a tener otro tipo de tratamiento
con aparatología de laboratorio. Y esos aparatos de laboratorio, lastimosamente, cuestan un dinerito extra. ¿Y eso quién tiene que asumir? Obviamente el paciente. Miren este tipo de mordida, ¿sí? Cuando el paciente muerde en tijera con casi todos sus dientes. Es muy poco común. No es tan frecuente este tipo de mordida, ¿sí? Entonces, eso tampoco quiere decir que nunca la vamos a ver, ¿sí? Puede ser que nos encontremos y tenemos que saber que igual para este puede ser que no solamente utilice ortodoncia. ¿De qué va a depender esto? De la tomografía. Ustedes ya ven esto, no mandan radiografías, mandan tomografía y así se puede verificar si la inclinación de los inferiores es muy lingualizado y de los superiores está vestibularizado y yo voy a poder vestibularizar los inferiores que yo considero que sería una biomecánica en dos tiempos, que tendría que poner un aparato vestibularizador en los dientes de abajo hasta que contacten y luego podría utilizar ligas criss-cross poniendo en todos los inferiores botones y cruzando ligas para la parte de arriba para que los de arriba se palatinicen un poco y los de abajo se vestibularicen para tratar de compensar. Entonces aquí tenemos algo un poquito más rápido, ¿no? Más didáctico, ¿sí? Una mordida cruzada cuando las cúspides vestibulares de los superiores, ustedes tómenle desde el vis a vis posterior a todo lo que se vaya para adentro. Cuando las, tómenlo, cuando las cúspides vestibulares inferiores se encuentran por vestibular al surco, se encuentren en la parte que se encuentra en vestibular al surco de los superiores, mordida cruzada. Una mordida normal cuando las cúspides vestibulares se encuentran ocluyendo en los surcos de los superiores y una mordida en tijera cuando se encuentran por dentro de los surcos. ¿Sí? Se encuentran por dentro de los surcos y están tocando las cúspides de corte. ¿Existe algo peor? Sí. De la mordida en tijera, una mordida telescópica, que es cuando se encuentra completamente por dentro. Los dientes inferiores se encuentran completamente por dentro de los superiores. Mire, súper complicado de tratar, sí, porque la mandíbula no va a desarrollar más vestibularmente. No vamos a poderle hacer disyunción a una mandíbula. Vestibularización, sí, pero disyunción, no. No vamos a poder separar la mandíbula en dos, tal como lo hacemos con el maxilar. Al maxilar lo podemos dividir en dos, sí, porque es un derecho y un izquierdo. Pero la mandíbula se suelda a muy temprana edad. Observen cómo muerde del un lado bien, ocluye y comienzan los problemas anteroposteriores y transversales. ¿Qué es lo que pasó en este caso para que tenga también un problema anteroposterior de mordida clase 3? Que si todos los dientes inferiores deben entrar en este espacio, al momento
de yo acortar es lo que pasa con una manguera. Si ustedes presionan en una manguera en la mitad, lo que ocurre es que los polos se van más hacia afuera, ¿verdad? Entonces lo mismo, el tamaño de los dientes no varió, el tamaño de los dientes es el mismo. Y si se presiona en la parte de atrás, lo que pasa es que todos los dientes tienen que irse un poco más adelante para poder compensar lo que no se encuentran. Una vez que se alce la mordida, se vestibularicen todos estos dientes, lo que va a pasar es que nos va a sobrar espacio para poder retroinclinar esos dientes y compensar esa mordida cruzada. Aparte que también tiene problemas de posicionamiento dental, ¿sí? Entonces, ¿estas mordidas se arreglan solamente con brackets? No. Esa es la parte fundamental del diagnóstico que deben saber ustedes para que no vendan los tratamientos mal. Otra cosa, ¿qué exámenes debo pedir? Ya no le pediré a mi paciente em, radiografías, les pediré tomografías. Hay casos en los que se puede arreglar con ortodoncia y ligas. Sí, miren que los molares no están cruzados. En esta parte estamos cruzados en la parte em, media. Brackets y ligas. Lo malo de las ligas es que depende netamente del paciente. Y si es que el paciente no usa, no vamos a ver avances. Y problemas anteroposteriores. Como se les había mencionado, los problemas anteroposteriores, clase uno, clase 2 y clase 3, pero esqueletal. Clase uno, nosotros vamos a ver pacientes con perfil recto, pacientes que por lo general presentan clase uno dental. ¿Por qué por lo general? Porque ya habíamos mencionado que la clase dental no depende de la posición del esqueleto, sino depende también de que el paciente no haya tenido pérdidas prematuras, del que el paciente no tenga problemas de tamaño o de número, por ejemplo, anodoncias o dientes supranumerarios, ¿sí? De eso también depende la posición dental para la clase uno, clase 2 o clase 3 dental. Pero la clase esqueletal, pacientes con perfil recto, que por lo general deberían tener clases 1 dentales, los problemas que nosotros observaríamos en estos pacientes son problemas de apiñamiento, problemas de biproinclinación, que es lo más común. Como pueden observar, un paciente clase uno con problemas de apiñamiento. Para mí, ese paciente también tiene un problema transversal porque por más que nosotros pongamos brackets, saquemos dientes, la sonrisa no se le va a ver completa. No sé si ustedes alguna vez se han fijado que pacientes pueden verse con unos huecos, con unos triángulos de la sonrisa muy negros, se le ve unos triángulos negros muy grandes. El paciente ahí también necesita expansión transversal, no solamente en una mordida cruzada, sino cuando ustedes diagnostican paladares muy ojivales, que la sonrisa es muy fina y el paciente sobre todo tiene hueso para vestibular en la parte de abajo.
¿sí? ¿Por qué? Porque ya les mencioné que ustedes se deben fijar también en las inclinaciones dentales y no solamente en si muerde o no muerde bien, porque pueden estar los dientes inclinados. Tienen que fijarse en el hueso, ¿sí? Ustedes tienen que fijarse en el hueso. En los modelos van a tocar el hueso, van a poder medir más o menos el hueso, pero lo ideal es la tomografía. La clase 2 de esqueletal no es solamente un problema de que el maxilar está muy adelante o de que la mandíbula está muy atrás. Como les había explicado, clase 2 división uno, clase 2 división 2. Pero el paciente por lo general tiene problemas más graves, como por ejemplo, si es un paciente esqueletal, las vías aéreas superiores. El paciente presenta unas vías aéreas superiores obstruidas o muy pequeñas porque la misma posición de la mandíbula hacia atrás no dejó que esto desarrolle antero-posteriormente y tienen dificultad para respirar. Son pacientes respiradores bucales, son pacientes que tienen una cara de cansancio, que se ponen hacia adelante para poder mejorar su respiración, compensar su respiración. Por las noches roncan o tienen apnea, em, hipoapnea del sueño, y esto cambia el estilo de vida de los pacientes. Entonces, cuando ustedes diagnostiquen a un paciente clase 2, preocúpense también un poquito más por sus vías aéreas superiores, no solamente en que el paciente tenga los dientes rectos, porque se pueden ofrecer otro tipo de tratamientos además de. Porque, por ejemplo, si el paciente es clase 2 de esqueletal muy marcado, lo que yo debería recomendarle al paciente no es solo ortodoncia. Yo debo hacer una anamnesis completa, preguntarle qué tal el sueño. Yo le veo al paciente que tiene ojeras, le pregunto cómo duerme. El paciente muchas de las veces ni siquiera se da cuenta que no está descansando porque duerme por dormir, pero preguntamos al resto de personas que viven con él, ¿sí? Ronca, no ronca, qué tal duerme, si se levanta cansado, si por más que duerme no descansa. Y todo esto me llevaría a mí a recomendarle al paciente que puede tomar en cuenta una cirugía ortognática de adelantamiento mandibular para que se abran esas vías aéreas, ¿sí? Para que tenga espacio la lengua para sentarse. Porque un mentón pequeño y volcado para atrás, lo que va a hacer es cortarme el espacio que yo tengo para mi lengua, disminuirme las vías aéreas superiores y muy posiblemente si yo le hablo de todo esto al paciente, puedo cambiarle la vida. Si es que yo diagnostico esto en un niño, es mucho más fácil con terapéutica hacerle crecer la mandíbula para que el paciente pueda compensar esa clase 2. Problemas que nosotros tenemos a larga data, si es que nuestro paciente se queda con clase 2, es que como mi paciente está chocando cúspides, lo más probable es que borre todas sus cúspides, ¿sí? Que se corten todas sus cúspides y que nosotros encontremos desgastes y dientes planos. Afecta, obviamente que afecta, porque deja de encajar y se pierde material dental, que es un recurso natural no renovable. El diente no vuelve a regenerarse, a excepción de la dentina terciaria, pero una cúspide no vuelve a remodelarse y es muy difícil con tratamientos poco invasivos como restauraciones devolver estas cúspides, ¿sí?
tanto por estética como por función, porque si nosotros perdemos cúspides caninas, lo que va a pasar es que dejemos de tener guía y no exista una protección para los movimientos de lateralidad en nuestro sistema estomatognático. Otra consecuencia que pueden tener los pacientes de clase 2, que el labio se les mete entre los dientes porque no tienen un soporte que les deje un espacio adecuado. Si es que tienen mucho espacio, meten el labio entre los dientes y casi siempre que ellos eh, estén en reposo, se les ve las puntas de los dientes y no es una apariencia muy chévere, ¿sí? Aquí podemos ver una clase 2 sin un aparente problema vertical y una clase 2 con un problema vertical muy marcado. Como pueden observar en la clase 2 esqueletal, el perfil ya no es un perfil recto. El perfil es un perfil convexo, ¿sí? Se ve mejor en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque el mentón pronunciado es una característica sexual secundaria de los hombres. Un mentón más grande da la apariencia de más, de que es más varonil, ¿sí? Si es que el paciente no tiene mentón, no va a dar esa apariencia. Es por eso que muchas personas se han dejado crecer la barba, porque la barba compensa la falta de mentón, tapa la falta de mentón, ¿sí? Cuando se quitan la barba, tienen una apariencia más juvenil o más de niños, si es que no tienen un mentón pronunciado. ¿Por qué? Porque el mentón pequeño es característica de los niños. A medida que crecen, el último hueso en crecer por el gradiente céfalo-caudal de crecimiento es la mandíbula y el mentón es el que más termina pronunciándose. ¿Sí? En mujeres se ve mejor la clase 2 que en hombres. Yo, por lo general, me gusta más compensar. Obviamente que yo siempre lo hablo con los pacientes y les advierto de todo esto, pero a mí mis tratamientos compensados me gusta más de pacientes femeninas que de pacientes masculinos cuando compenso las clases 2. De la misma manera, la clase 3 prefiero compensar en varones que en mujeres, porque una mujer con el mentón muy pronunciado no se le ve tan femenina o no se le ve con una carita tan estética. Obvio que yo les estoy hablando desde lo que yo he estudiado y desde los puntos de vista de estética actuales, ¿sí? No les estoy hablando desde el machismo ni desde mis gustos personales. Otra cosa que la estética, como habíamos mencionado, depende del lugar donde se encuentre. Porque, por ejemplo, la población asiática tiene más problemas de clase 3 que el resto de la población. Y en la población asiática, una mujer no es muy clase 2 que digamos, mientras que en nuestra sociedad sí. Ahora podemos observar clase molar 2 se encuentra con un poquito más de media cúspide. Los premolares se encuentran mesializados y el canino está casi
un canino por atrás. ¿Dónde deberían estar todos estos puntos? Vamos a devolver. Espérenme un segundo. Ya, ahora sí. Está la cúspide aquí. La cúspide debería estar acá. Está la cúspide aquí. Esa cúspide debería estar acá. Está la cúspide aquí. Esta cúspide debería estar acá. Está la cúspide aquí. Esa cúspide debería estar acá. Ahora con rojo. Más de media cúspide de molar. En premolares podemos observar que es casi el diente completo y en canino es el diente completo. ¿Qué es lo que yo pensaría que se puede hacer en este caso donde ya no tenemos nada de espacio para los laterales? Lo que yo haría, sacar primeros premolares solo superiores. Con biomecánica de cierre de espacio, llevarme el canino para atrás, luego bajar el lateral. Este, por la misma acción de la tercera ley de Newton, acción-reacción, se va a mesializar un poco. Me queda más fácil llegar de aquí a acá que llevarme todos los dientes para acá atrás, ¿verdad? Aquí tengo que verticalizar este premolar que ya está casi aquí y con esto llevarme a este canino a la parte de acá. Primero me llevaría caninos y luego me llevaría laterales y verticalizaría un poco o proinclinaría un poco esos centrales. Más fácil me queda caer de aquí a acá que regresarme hasta acá, ¿sí? Eso es lo que yo haría en ese tipo de paciente. Ojo, ¿con qué más puedo yo cerciorarme de esto? Con el análisis cefalométrico. Si es que mi línea de Spradley, si es que mi línea estética de Ricketts están muy afectadas, si es que eh, yo tengo una discrepancia de un ANB de 9, 10 grados, lo más factible sería que mi paciente sea quirúrgico. Si es que mi paciente no tiene características físicas, no tiene mentón, no tiene ángulo de la mandíbula, parece que se le une del cuello del labio al pecho, de preferencia hacerle al paciente quirúrgico. Y la clase 3 de esqueletal. ¿Cómo vemos esos perfiles? Cóncavos, ¿verdad? Ahora, la clase 3 esqueletal es un problema muy visible, ¿sí? El paciente clase 3 esqueletal es un paciente muy visible. Se le ve bastante afectado el perfil por la posición muy adelantada del mentón. De la misma manera, como en la otra clase, puede ser un problema de maxilar o puede ser un problema de mandíbula. Si es que el problema es de maxilar, lo que el paciente tiene como característica facial es que no tiene pómulo, ¿sí? Y si el problema es mandibular, el paciente tiene pómulo, tiene hasta aquí bien, pero excede la mandíbula. Y la combinación maxilomandibular.
Tiene muy chiquito el maxilar, pero también tiene una mandíbula muy grande. Ahora, si es que el paciente es niño, a la parte media hay como hacerle crecer. A la parte del maxilar nosotros podemos estimularle a que crezca y llevarnos para adelante. Pero si el paciente ya es adulto, no, porque ya está sellada su sutura, ¿sí? Siempre que el paciente tenga problema transversal, al momento que nosotros soltamos las suturas, hay un poco de adelantamiento. Eso también tómenlo en cuenta. Hay un poco de adelantamiento. No como para compensar una clase 3 de esta magnitud, que igualmente es medio diente, pero si estamos vis a vis, por ejemplo, sí hay una mejoría del paciente. Lo digo por experiencia porque he tenido algunos pacientes de Marpe y Sarpe. Ya. Pero si el problema es mandibular cuando es niño y esto es genético, esto no se va a poder parar el crecimiento. Una vez vi una imagen y nunca más la volví a ver, que antes se utilizaba una mentonera para supuestamente parar el crecimiento de la mandíbula. ¿Y qué es lo que tenía ese dibujo? Que la mentonera se coge en la parte de acá atrás y ese dibujo era el dibujo del cráneo con un hueco y la mentonera. Es más fácil que se le haga un hueco al cráneo por el uso de mentonera a que el mentón deje de crecer. Obviamente es una exageración, pero ¿qué quiere decir con esto? Que el mentón no va a dejar de crecer. Lo que puede pasar con el mentón es que se vaya para atrás y para abajo, pero no que deje de crecer. En un paciente braquicefálico, chévere, no se le va a notar mucho, pero en un paciente dólico que ya de por sí tiene la cara alargada, que yo le alargue más la cara, se va a ver fatal. Por favor, ojo con eso. ¿El biotipo tiene que ver en el tipo de tratamiento que nosotros vamos a hacer? Sí. Clase 3. Siempre que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentre por detrás del surco vestibular del primer molar inferior. En todos los casos, el paciente es clase 3 dental y clase esqueletal. Ya saben ustedes, de momento lo van a diagnosticar con el ANB. Siempre que el ANB sea negativo, -1, -2, -3, -4, vamos a tener el problema. Ahora, ¿cómo sabemos culpa de quién es? Por características faciales, pero también podemos utilizar nuestra querida cefalometría. Si es que nosotros tenemos un SNA adecuado y tenemos un SNB aumentado, culpa de la mandíbula. Aparte, medimos base del cráneo anterior y medimos mandíbula. Si es que vemos que esto mide más de 71 y es mayor a esto, culpa de la mandíbula. Pero si nosotros tenemos un SNA adecuado de 82 y tenemos, no, si tenemos un SNB adecuado de 80 y tenemos un SNA de 75, culpa del maxilar superior. Y si es que esto mide lo mismo que esto, culpa del tercio medio, ¿sí?
¿Cambian los tratamientos? Sí, cambian los tratamientos. Ahora, ¿se puede empeorar? Obvio que se puede empeorar, como en ese caso con una mordida abierta. ¿Compensable? Yo creo que no es nada compensable. ¿Cómo más se empeora? Tenemos un problema anteroposterior, tenemos un problema vertical y fíjense que también tenemos problemas transversales. Aparte que también podemos observar que tenemos un problema de tamaño dental, ¿sí? El tamaño de los dientes de abajo es mayor que el de los dientes de arriba. Por eso arriba tenemos inclusive diastemas, aunque tengamos la mordida cruzada, que eso nos va a aumentar espacio en nuestras arcadas, ¿sí? ¿Qué tenemos que observar? Inclinación de los dientes y cantidad de hueso para saber si yo puedo retirar el premolar y compensar o el paciente es quirúrgico. Una de las de los tips o truquitos de diagnóstico en un clase 3 es que si nosotros manipulamos la mandíbula y el paciente llega tranquilamente al vis a vis, el paciente puede ser compensado. Ahora, ¿yo qué les diría? Fíjense bien en la inclinación de los dientes superiores, porque muchas de las veces cuando es un paciente clase 3 los dientes superiores están demasiado inclinados, por decirles 130 grados, y yo preferiría que no se compense, porque ya tenemos unos dientes que están fuera de sus bases óseas. Ahora, con la ayuda de los mini implantes, ¿se puede solventar? Sí. Ponemos mini implantes en el shelf mandibular, que es la parte posterior de la mandíbula, donde encontramos una planicie. Ponemos el mini implante y nos llevamos esto para atrás. De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Hay mucho? Sí. ¿Y de qué también depende eso? De qué tan próximo a la rama de la mandíbula se encuentre este amigo de nosotros, el molar. Sí, si el segundo molar se encuentra ya en la rama de la mandíbula, nosotros no vamos a poder distalizar ese diente. Problemas verticales. Tenemos mordida abierta. La mordida abierta puede ser dental o esqueletal. Eso también tenemos que aprender a diagnosticar, pero un truquito para diagnosticar esto también es, si nosotros tenemos un círculo, mordida abierta dental, pero si nosotros tenemos un elipse, que está más o menos la mordida abierta de los premolares, de segundos premolares para adelante, mordida abierta esqueletal. ¿Sí? Es importante diagnosticar esto, muy importante porque el paciente, como les menciono, puede ser que no sea un paciente para compensación y sea un paciente quirúrgico o podemos hacer una compensación. Formas en las que se trata la mordida abierta, extracciones de dientes posteriores. ¿Por qué? Porque la mandíbula funciona como una tijera. Si es que nosotros quitamos molares, que hay una terapéutica que indica que para la mordida abierta se saquen molares, así les suene loco, la mesialización de sus molares posteriores va a hacer
que esta mordida abierta se cierre un poco, ¿sí? Les digo que es como una tijera. Si es que yo quito un punto de contacto de aquí y lo mesializo más, lo que va a hacer es que la tijera se cierre, ¿sí? Ustedes pongan entre sus dedos, perdón, ustedes pongan entre sus dedos su dedo. Si es que yo pongo aquí, no puedo cerrar más mis dedos, ¿sí? Pero si yo pongo acá, mis dedos se cierran más. Eso es que funciona a manera de tijera. Entonces, ¿cómo puedo yo cerrar una mordida abierta? Yo puedo cerrar una mordida abierta con extracciones. Ustedes ven una mordida abierta, pueden informarle a su paciente que muy posiblemente pueden hacerle extracciones. Se puede sacar molares, que sería lo ideal, o segundos premolares. Eh, Se puede posicionar los brackets de distinta manera. Se puede utilizar ligas intermaxilares o, dependiendo del ángulo facial inferior o AFI, nosotros vamos a ver si podemos, y dependiendo de los senos nasales, vamos a ver si es que podemos hacer intrusión de la parte posterior para que esa mordida abierta se cierre. ¿Sí? Entonces tenemos varias terapéuticas. ¿Para qué sirve que ustedes conozcan esto? Para que ustedes sepan que una mordida abierta va a necesitar otro tipo de terapéutica, no solo brackets. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que no solo necesita brackets, ya van a ser costos extra para que ustedes informen a sus pacientes que ese tratamiento se va a demorar un poco más. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, inclusive de odontólogos de varios años, que les han dicho a los pacientes que no, el doctor es buenísimo, se sabe demorar un año y medio máximo en ya acabar una ortodoncia, y eso es falso, porque si yo saco un primer molar, es mucho más difícil cerrar ese espacio que sacando premolares, ¿sí? Entonces, ustedes saben que para una mordida abierta aumenta el precio, aumenta el tiempo y muy posiblemente no siempre el paciente sea solamente de ortodoncia, también puede ser quirúrgico. Se puede compensar, pero no va a quedar al 100 en muchos casos. ¿Podemos agravar esto? Obviamente que podemos agravar esto. Aquí ustedes pueden observar que las líneas medias no están cuadradas. Del un lado se acerca mucho el canino al otro canino, pero del otro lado se aleja, ¿sí? Eso podría ser muy posiblemente una asimetría de mi paciente. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Evaluar si es que el paciente también es asimétrico y hacerle caer en cuenta que tiene este problema para que el paciente ya esté consciente de que va a ser un paciente o quirúrgico, o si se compensa, no vamos a poder solucionarle problemas estéticos faciales. Porque hay muchos pacientes. Yo tenía una amiga, bueno, tengo porque no me he peleado ni nada, que a ella se le nota la desviación de la mandíbula. Entonces, siempre se le ha sugerido que lo ideal para ella es la cirugía, pero a ella no le importa mucho eh, su desviación, porque dice que ella realmente no se siente muy afectada con esta desviación, que ella quiere mejorar la oclusión
para no tener problemas articulares. Entonces, ustedes tienen que ya guiarle al paciente y encaminarle para que ustedes sepan qué es lo que necesita eh, el paciente. Ahora, cuando vaya el ortodoncista, tiene que ofrecer los tratamientos pertinentes y las biomecánicas pertinentes para tratar de ajustarse a lo que el paciente quiere. Porque si el paciente no mismo quiere entrar a cirugía y el paciente nos firma una hoja que nos exime de la responsabilidad de que el tratamiento no va a quedar al 100 porque el paciente no quiere el, el tratamiento quirúrgico, podemos ayudarle de alguna manera para compensar este tipo de problemas. Tenemos mordida profunda. ¿Cuál es la mordida profunda? La mordida profunda es que la parte superior está muy extruida o la parte inferior está muy extruida, ¿sí? Nosotros debemos diagnosticar qué es lo que pasa. Podemos tener mordida profunda esquelética también, pero es un poco más fácil de compensar. Claro que si nuestro tercio inferior está muy disminuido, estéticamente los labios se ve mal. Los labios se ve como de viejitos, ¿sí? ¿Por qué se ve de esta manera? Porque los viejitos desgastan los dientes y disminuyen su tercio inferior, de la misma manera que nos da con este tipo de mordida, ¿sí? Nosotros podemos fijarnos en varias cosas. Por ejemplo, aquí los cenit gingivales. Si ustedes ven, los caninos están más arriba del resto de cenit gingivales, ¿sí? Nosotros podemos, con un buen posicionamiento, intruir esta parte. Pero aún así, nosotros nos damos cuenta que tapa completamente los dientes de abajo. Lo más seguro es que estos dientes también están extruidos. Y nosotros sabemos que este tipo de mordidas tiene ciertos agravantes. Si es que nosotros encontramos que cubre el 100% de las coronas clínicas de nuestro paciente, además todavía falta encía, ese tratamiento ustedes tengan por seguro que no va a ser solamente ortodóntico. Como ustedes pueden ver, se adicionan ya mini implantes, se adiciona topes, se puede adicionar también, en este caso, em, Turbo Bytes, se puede utilizar platones en la parte posterior de los incisivos centrales que van a cambiar de igual manera los costos de tratamiento y el tiempo en que se efectúe el tratamiento. Otra cosa que ustedes deben aclararles a los pacientes es que el tiempo de tratamiento no es año calendario, sino es citas. Si es que el profesional dice que se va a demorar de 18 a 24 meses, no quiere decir que el paciente puede desaparecerse un año y exigir que sea eh, el tratamiento en otro año, ¿sí? Porque porque tiene que haber 18 a 24 controles. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha pasado que los pacientes siempre entienden lo que ellos quieren y lo que a ellos les beneficia. Entonces, por favor, ustedes estén pendientes de eso, que los pacientes no siempre nos entienden lo que nosotros queremos expresar. Muchas de las veces los pacientes nos entienden lo que ellos quieren entendernos y cómo ellos se quieran beneficiar. Entonces, mordidas profundas, ustedes tengan en cuenta que se utilizan otros aparatos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos arcos seccionales
para intrusión va a ser un poco más molesto, porque es otra cosa que preguntan los pacientes. Vea, mijito, tiene esto y la verdad es que a mí sí me da miedo que le duele y no pueda morder porque ya me han dicho que qué bestia la ortodoncia como duele. Obviamente este tratamiento voy a poner topes para abrir la mordida, poder poner brackets y el paciente va a tener mayor incomodidad que el hermano que solo le pusieron brackets o el primo que solo le pusieron brackets y ya le corrigieron. ¿Sí? Es otra de las cosas que ustedes deben informar al paciente, que no es un tratamiento tan sencillo, que es un tratamiento que tiene agravantes y que por eso es que el tratamiento se demora más, cuesta más y va a tener más pedimentos biológicos, va a exigir más del paciente. Puede ser que las ligas sean tempranas. Uy, es que yo les he visto que no utilizan las ligas. Vea, señora, si es que no van a utilizar las ligas, si es que eh, están seguros que no, yo les sugeriría que esperen a que el paciente tenga el requerimiento estético, esté desesperado por mejorar, como que quiera seguir el tratamiento, porque si el paciente no colabora, a ustedes no les va a ir bien. Ustedes deben saber eso y no podemos echarle tampoco la culpa al ortodoncista de pacientes que son pacientes cero colaboradores y pacientes problemáticos. Y eso he visto bastantísimo en los consultorios, que se tratan de librar de los pacientes para otro tipo de tratamientos restaurativos, mandándonos a nosotros a que utilicemos ortodoncia por 2 años y con pacientes que son bien complicados. Entonces el paciente, yo de preferencia le explico todo y hasta exagero para que sepa a lo que se debe atener. ¿Sí? Por favor. Perfecto. Hasta aquí el día de hoy. Por favor, esto sí ya deben repasar bastante bien para que nosotros cuando hagamos los análisis en los modelos, todo esto debe estar muy claro para que nosotros podamos analizar de una manera más prolija, que seamos más rápidos analizando los modelos. No vamos recién a querernos enterar qué es una clase 2, qué es una mordida abierta, qué es una discrepancia transversal cuando ya estemos en práctica de modelos. Todos estos conocimientos ya deben estar en nuestra cabeza. Otra cosa que cuando nosotros ya hagamos el análisis de modelos, lo que va a pasar es que utilicemos todos los conocimientos que tenemos hasta ahora. Por ejemplo, en caso de una agenesia, ¿yo qué debo hacer para un análisis de Bolton? Ustedes ya saben qué es agenesia. Si es que yo les digo en caso de una microdoncia, de una macrodoncia, yo qué debo suponer para un análisis de Bolton. Ya les voy a enseñar qué es el análisis de Bolton, ya les voy a enseñar cómo se analizan los espacios, pero en caso de que nosotros tengamos dientes supernumerarios, todo eso, ya debemos saber qué es lo que va a pasar, porque ya sabemos todas estas patologías y todos estos problemas esqueletales. Entonces, para la próxima semana, ya repasen todo esto, revisen la literatura, lo que se les ha hablado. Si es que llegan a tener algún, em, alguna pregunta, alguna duda, háganmela saber, por favor, para poder solventar antes de que pasemos a otros temas y se nos dificulte. Eso sería todo por esta semana. A los que son de Quito, que viva Quito, celebren sus fiestas y a los que no, no tienen pretexto para no estudiar. Eso sería todo. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por asistir.